Bueno, considerando entonces el tema de la recepción teatral en el marco, digamos, de la recepción en general y de el problema, pues no deja de serlo, de la recreación, adaptación, versiones de un texto A, pasando por la mediación de un autor o de un realizador teatral. Hay otro pliegue que en nuestros estudios literarios venimos considerando cada vez más fuertemente, que tiene que ver con la atención crítica que requiere cuando esa traslación implica además un viaje transatlántico, o sea, cuando estamos considerando textos que fueron producidos en otro contexto, en otras coordenadas, digamos, geopolíticas, y cuando un texto migra, una obra, un mito, vimos en clase el caso de Don Juan, venimos analizando con bastante sostenimiento, con bastante mm, énfasis el caso de Don Quijote, de las recreaciones americanas, en particular uruguayas o rioplatenses, pero latinoamericanas en general, de Don Quijote, y sabemos que la migración de un texto, de una obra, de un mito, de un personaje meramente, implica un cuidado, una atención especial cuando se trata mm, cuando existe una diferencia de contextos, de enclave socio-geopolítico que supongan una prelación, un sentido de la autoridad, un prestigio que se ejerce en una sola dirección, que es el caso, como es obvio, Europa-América. Es decir, en el caso de los autores y obras españolas en Latinoamérica, llegados y asumidos la mayoría de las veces con el aura de su canonicidad y su brillo consagrado por una jerarquía que se asume, con la que se asume lo europeo en general en Latinoamérica, tenemos que prestarle atención a esa diferencia. En principio, alcanzaría con llamarla así, para hilar luego más fino al momento del estudio, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención en particular a los lugares y las condiciones de producción, de recepción, de reescritura, de adaptación y el contexto, por supuesto, histórico en que se producen, pero también el contexto, como decíamos, geopolítico en cualquier situación histórica, ¿no? Porque los devenires de la relación eh, Latinoamérica-España, para el caso de, yo que sé, Uruguay o Río de la Plata y España, han sido muy variados entre el siglo XIX y XX, pero en todos los casos tenemos que tener un ojo puesto especialmente en esta cuestión del prestigio con que se suele asumir lo europeo y algo que habíamos hablado también en clase que tenía que ver con una tendencia quizá conservadora, pero a veces, muchas veces inconsciente, con que el objeto se asume con un montón de implícitos. ¿Sí? Se reescribe una obra clásica española, digamos, yo qué sé, eh, La vida del sueño o Don Quijote, se, se pone en escena el Don Juan de Tirso, bueno, ya de por sí el objeto va a venir con un modo de representación que tiende a imitar que tiende a reproducir ciertos gestos sin un filtro crítico, muchas veces, ¿no? Por esta cuestión que decimos del de la jerarquía del objeto europeo con que asumimos desde Latinoamérica muchas veces los textos previos, ¿no? O la cultura dada, podríamos decir. Más allá de todos los gestos y las intenciones descolonizadoras con que, digo, que desde hace 50 años se procuran y se trabajan. Más allá de eso hay una tendencia a reproducir el objeto con con ciertos énfasis, con ciertas características, que tienen que ver, por ejemplo, cuando se habla de mitema o mitologema. Quiere decir un poco también eso, que el mito trae consigo
un montón de gestos, de implícitos, de valoraciones, de formas, lo que veníamos hablando también tan problemático de la distinción meramente metodológica entre contenido y forma. Sabemos que en sí son dos caras soldadas de una misma cosa. Pero bueno, metodológicamente hacemos esa distinción entre forma y contenido simplemente para estudiar, desglosar algo que en sí es indesglosable, ¿no? Algo similar pasa con el mito, el personaje que ya tiene una tradición, y esto nos lleva a algo a lo que también recomiendo prestar atención, y es que muchas veces las reescrituras o versiones, para este caso teatrales, pero podrían ser reescrituras de una novela, eh, tienen más relación con otras reescrituras anteriores, con otras puestas en escena anteriores, que con el texto en el que nosotros estamos buscando el parentesco. Entonces, sobre esto también me parece bueno advertirles, ¿no? Entonces, cuando yo les decía de tomar en cuenta los lugares y condiciones de producción y de recepción, en particular digo, por ejemplo, esa tensión entre la reverencia y la irreverencia frente al texto canónico, podríamos decir, ¿no? Eh, y la posibilidad interesante de buscar, digamos, con una lupa un poco más específica, la posibilidad de recreación de textos como un lugar de paridad entre textos, ¿no? Y ahí volviendo un poco al contenido del término de Genet como intertextualidad, ¿no? Algo que ocurre entre textos. Pero bueno, sería interesante encontrar en esa intertextualidad paridad entre textos, y no solamente o necesariamente una relación paterno-filial que siempre implica una jerarquía y una actitud, ¿no? Bueno, eso por un lado. ¿En qué casos concretos les puedo poner como ejemplo para observar estos fenómenos que les digo? Es algo que ocurre, por ejemplo, en el uso del lenguaje, de la norma lingüística peninsular en textos rioplatenses, en los que en general el creador suele usar un lenguaje rioplatense, pero al reescribir o representar, yo que sé, un Don Quijote de la Mancha, muchas veces viene soldado con la tendencia a peninsularizar, por ejemplo, el habla, el acento, la dicción o bueno, el vocabulario. Algunos casos hemos visto de eso, ¿no? Porque también no olvidar que hasta hace bastante poco y a nivel digamos, común quizá todavía hoy, hay una cierta tendencia a asociar el uso peninsular de la lengua con un castellano mejor, ¿no? O con un uso más correcto del idioma, como si realmente en el idioma tuviera alguna implicación moral el uso de un término u otro, y desconociendo que el idioma es tal en sus concreciones concretas, sí, justamente en sus concreciones, en su realización. Bueno, y la variante peninsular es una, como la variante rioplatense es otra, como la variante cubana, o las variantes rioplatenses, las variantes cubanas, las variantes peninsulares. Un ejemplo que encontramos hace poco con una estudiante de maestría que estaba trabajando versiones uruguayas de Don Quijote en 2005, encontró un texto de Graciela Escuder, Don Quijote Infinito. La autora es profesora de literatura, y en una entrevista incluso le comenta a Adriana Montado, que es la estudiante de maestría que está por defender su tesis en este momento, le comenta que las intenciones en la recreación de Don Quijote tenían que ver con ideales de izquierda, con presentar a Don Quijote como un modelo de transformación del mundo, de la lucha por un mundo más justo. Sin embargo, en el libreto registrado en Agadu de Don Quijote Infinito, de la obra que resulta
del texto que resulta, mejor dicho, de esa transformación, se pone en manifiesto el uso de un español peninsular. Es decir, que no hay conciencia, en este caso, por ejemplo, en la autora, de ese posible nivel de dependencia o emancipación que puede alcanzarse mediante las adaptaciones y la apropiación textual, digamos, emancipadora, podríamos decir, o no, de un texto, o sea, en esa tensión que les decía de reverencia e irreverencia, o irreverencia, ¿no? Así que bueno, en el caso de las continuaciones, nuevas aventuras, reescrituras, y en el caso del Quijote, por ejemplo, abundan, suele pasar que por ese apego al texto canónico, por esa admiración, suele pasar que se da el homenaje, digamos, podríamos decir, más rendido, pero entonces no interpela mucho, ¿no? Eh, una reescritura que no se pregunta por la diferencia, sino que aspira a la similitud, en general interpela poco al texto de origen e interpela poco al público, o confirma aquello que el público de algún modo ya conoce. Entonces, en el arte eso suele ser poco productivo y poco removedor también, ¿no? Entonces, hay algunas excepciones interesantes, por ejemplo, en el caso de las aventuras o reapariciones de Don Quijote en el Nuevo Mundo, por ejemplo, en formatos o lenguajes regionales, como es el caso, por ejemplo, del lunfardo, del tango o de la literatura gauchesca. Y también cuando el homenaje se da, porque estamos hablando también en esa admiración, lo que hay también es un homenaje al texto base en general, ¿no? Cuando el homenaje se da por el mito de transmisión popular, por ejemplo, Don Juan o Don Quijote, pero sin interpelarlo, sin removerlo de una manera como unitaria o simplista, de algún modo, ¿no? Ya sea desde la admiración o desde el provecho, es decir, yo me aprovecho del texto para crear un texto que tenga el arrastre de ese prestigio, me posicione en un lugar de visibilización. En ese caso, claramente tenemos un tipo de escritura de reescritura que en general no agrega mucho en tanto creación, ¿verdad? Digo, por ejemplo, sería interesante que una recreación actual del Quijote se preguntara por algunas características del personaje, como por ejemplo su ideario militar, ¿no? Algunas de sus posiciones conservadoras frente a los cambios del mundo, del mundo social de la época, ¿no? Cierta actitud prepotente y autoritaria que Don Quijote tiende a refrendar en su locura, podríamos decir, ¿no? Pero no suele hacerse, se suele quedar con un personaje bastante liso, bastante llano y mucho más reducido de lo que aparece en el propio libro. Otro tanto podríamos pensar de Don Juan, podríamos pensar que una reescritura, una versión interesante sería aquella que se pregunte, por ejemplo, por su masculinismo, por su machismo, y no tomar el mito en esa admiración al personaje transgresor, como veníamos hablando de, por ejemplo, el caso de la recepción romántica del Quijote, que hasta hoy marca también la recepción romántica de Don Juan y también la del Quijote, hasta hoy han sido poco interpeladas, o sea, somos, como ya se ha dicho tanto, todavía hijos del romanticismo y consecuencia de sus interpretaciones que se han revisado poco, sobre todo en referencia a estos mitos del siglo de oro, por ejemplo, en particular, ¿no?